Las pruebas no paramétricas se utilizan para analizar datos con variables nominales y ordinales, como por ejemplo el sexo o género, el fumar o no, el grupo sanguíneo, el nivel de estudio, el nivel de ansiedad, el estado marital, el nivel socioeconómico, entre otras. Como verán, a diferencia de los estudios paramétricos que evalúan variables continuas o discretas, donde ya se manejan datos numéricos, valga la redundancia, como la edad, el tiempo, el peso, etcétera, etcétera. En este caso estamos evaluando un tipo de variables también se llaman cualitativas o categóricas o nominales. Entonces esto es importante diferenciar con respecto a los estudios cuantitativos, qué es lo que evalúa las pruebas paramétricas. En este caso, las pruebas no paramétricas, como podrán ver, está evaluando principalmente datos cualitativos. Otra situación que se evalúa es que las pruebas no paramétricas no necesitan ajustarse a ninguna distribución de la muestra. La otra situación es que la exigencia en cuanto al tamaño de la muestra, a diferencia de las pruebas paramétricas, para las pruebas no paramétricas no es un problema. Eso sí, es de hacer notar que en algunos textos vamos a encontrar que se espera de que no sean menores a 5 datos, por ejemplo. Y la otra cuestión es que se puede utilizar aunque se desconozcan los parámetros de la población en estudio, y que es lo que mencionábamos, pero de igual manera, una similitud que tienen es el hecho de que es utilizada para contrastar las hipótesis, pero a diferencia en este caso, estamos hablando de muestras independientes, es decir, muestras que no están relacionadas. Por tanto, las pruebas no paramétricas pueden aplicarse incluso cuando no se cumplan las condiciones de validez paramétricas, que es lo que hemos evaluado en la sección anterior, y en este caso aporta resultados que se pueden asociar a un comportamiento de los sujetos en menor o mayor grado de ciertas características, pero esto es lo que mencionábamos, sin especificar la cantidad. Es decir, nosotros podemos atribuirle la asociación, por ejemplo, a una determinada enfermedad y decir que sí está asociada, pero no podemos decir cuántas veces están asociadas o cuál es la fuerza de asociación. Por ejemplo, que estas son las características que hacen las pruebas de estudios de casos y controles, pero las pruebas no paramétricas no me dicen esa cantidad o ese grado de asociación. Solo me dicen que están asociadas, pero no me dan ese grado de asociación. Esa es una diferencia importante. Entonces podemos ver que las pruebas no paramétricas son válidas en un rango más amplio de situaciones y exigen menos condiciones de validez. Vamos a empezar en este caso con las pruebas no paramétricas. Vamos a analizar en primer lugar las pruebas de chi cuadrado, pero debemos de considerar que de igual manera estas pruebas requieren siempre de los pasos que veíamos en las pruebas no paramétricas, es decir, tenemos que plantear una hipótesis, tenemos que fijar un porcentaje de error, debemos de elegir la prueba de acuerdo a las condiciones o a la situación que estamos queriendo retomar, y a partir de ello calculamos el estadígrafo de la prueba y la significación del mismo, tomamos la decisión e interpretamos el resultado. Es decir, prácticamente vamos a ver que son los mismos pasos de las pruebas no paramétricas, pero recordemos retomar todos estos pasos, porque no solamente es sacar y procesar un dato y tirar el dato, ¿verdad? Podemos ver de que en este caso el último paso, que es a veces lo último que nosotros tenemos que presentar a nuestras autoridades, es interpretar el resultado. Muchas veces nosotros no vamos a presentar las tablas, no vamos a presentar las asociaciones porque alguien posiblemente no las entendería, sino que nosotros en este caso tenemos que interpretar, concluir y analizar los datos. Entonces, para nosotros es importante todos los pasos, pero a la hora que lo presentamos en nuestras autoridades, la interpretación de ese resultado es lo principal que nosotros vamos a hacer. Chi cuadrado de Pearson en este caso es una de las pruebas más usadas por excelencia. Podemos ver de que, ojo con esta característica, las pruebas de chi cuadrado de Pearson se utilizan principalmente para variables categóricas, dicotómicas o politómicas,
y pueden utilizarse con datos medibles en una escala nominal. Es decir, en este caso nosotros vamos a utilizar prueba de chi cuadrado de Pearson principalmente para variables nominales politómicas dicotómicas. Es decir, no vamos a estar utilizando en este caso variables cuantitativas. Como veíamos, esas son parte de las pruebas paramétricas. ¿Qué requisitos deben de cumplir? Bueno, tenemos que hablar en este caso de que tienen que tener frecuencias mayores de 5. Eso es importante. Ya datos menores a 5 casos, por ejemplo, en una muestra, eso no es lo esperado. Entonces, quizás en resumen de esta diapositiva, lo importante es mencionar que las variables tienen que ser independientes. Es decir, no vamos a hacer un estudio de seguimiento en el tiempo. Por ejemplo, evaluar a un mismo grupo antes y después no. Tienen que ser muestras independientes en este caso. Y por último, que tengan más de 5 casos. O sea, esto es importante que lo recuerden, es algo que se debe de cumplir. O sea, los requisitos al final, como verán, son bien mínimos, pero ojo con esto. Entonces, empecemos con el planteamiento de las hipótesis. En este caso, ustedes van a ver que aquí principalmente lo que a nosotros nos interesa es medir si ambas variables son independientes. Si son independientes o son dependientes. Si existe asociación o no existe asociación. Como podrán ver en la página principal de la universidad, les he dejado una base de datos para que puedan utilizar para realizar los ejercicios de chi cuadrado en la semana 2. En este caso deberemos descargar el archivo que está para formato SPSS. Luego le damos a abrir. Una vez abierto estos datos, el archivo, nosotros veremos en la lista de variables, deberemos hacer un chequeo rápido de las variables que estamos utilizando. Corroboramos, por ejemplo, zona es una variable nominal. En este caso podemos ver que tiene 2 categorías, urbano y rural. Lactancia también, 2 categorías, lactancia exclusiva, no exclusiva. El sexo en este caso es una variable nominal también dicotómica, femenino-masculino. Ya la talla en este caso estamos viendo que es una variable numérica de tipo ordinal, pero se ha convertido en este caso en una variable nominal también, porque se han utilizado los datos de la talla, los datos numéricos de talla, para crear categorías: retraso de crecimiento leve, moderado y severo. Entonces aquí es de tener cuidado, porque podemos ver cómo una variable en este caso de tipo numérica se ha convertido en nominal, pero sin embargo aquí tenemos que tomar en cuenta la categoría de cómo está hecha. De igual manera sucede lo mismo con las variables de parto, hospitalario, extrahospitalario y comunitario, y en ese caso nosotros podemos hablar de que es una escala nominal. Entonces debemos de revisar esas situaciones en nuestra base de datos. Luego yo puedo partir a procesar la base de datos. Esto es prácticamente algo fácil. Las pruebas de chi cuadrado, si ustedes recordarán, son pruebas que se utilizan en los estudios de casos y controles. Es decir, en este caso podemos observar que hay un cruce de variables entre un factor o una característica de la población, el cual es lo que queremos indagar, y ver cómo eso nos produce los casos y controles, es decir, la probabilidad de enfermar. Entonces, casi siempre uno de los datos que nosotros vamos a encontrar en los estudios de casos y controles es la utilización de chi cuadrado. ¿Por qué menciono eso? Porque a la hora que nosotros vamos a analizar o a procesar datos en SPSS, precisamente lo que nosotros vamos a ir a utilizar son las tablas cruzadas, o las tablas en este caso de 2x2. Entonces la ruta es analizar estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Precisamente por esa misma situación es que lo traigo como referencia. Como ustedes podrán haber visto, en las filas tienen que ir los factores que nosotros queremos analizar. Por ejemplo, en este caso es lactancia, y en las columnas tiene que ir, perdón, era al revés. En las columnas tiene que ir el efecto o la enfermedad. En este caso, como esto no es una enfermedad, pero estamos hablando del efecto esperado, que es el hecho de tener lactancia exclusiva o no.
Y en las filas, en este caso, van los factores que pudieran estar asociados con la lactancia. Entonces, en este caso, vamos a estudiar la variable zona. Entonces, vean que aquí vamos creando ya lo que es esta situación de los tablas cruzadas. Bueno, teniendo ya nuestras variables y con esa lógica de creación de las tablas de 2x2, nos vamos a estadísticos y vamos a encontrar el cuadrado y lo señalamos. Le damos continuar y en casillas vamos a tener un par de consideraciones. Uno, como el dato que nosotros queremos retomar es la probabilidad de enfermar o no enfermar, por ejemplo, si esa es la disposición como nosotros lo hemos retomado, yo recomiendo de que se haga de esa manera para no olvidarnos, ¿verdad? Que lo que estamos buscando es la probabilidad de enfermar o no enfermar, en este caso la probabilidad de lactancia exclusiva o no. Entonces esos datos los encontramos en columna. ¿Por qué? Porque en la fila pusimos el factor. Entonces me interesa el porcentaje, en este caso, de columna. Y luego procedo a sacar los datos. Lo primero que vamos a ver es la típica cruce de 2x2. Quizás algo de retomar es que chi cuadrado no solamente es una herramienta que vamos a utilizar para crear variables de 2x2, no, por ejemplo, también aquí podría haber tenido variables, en este caso de las filas o factores que tengan más de dos categorías, por ejemplo, el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, etcétera, etcétera, unión libre. Entonces veríamos que tendríamos más datos, pero en este caso estamos utilizando una variable que es de dos categorías en cada lado. Lo primero que digo a ver es el resultado de la prueba de chi cuadrado y veo que en este caso busco este dato que dice significación asintótica bilateral. Es lo que nosotros hemos estado valorando en todos los datos y vemos que en este caso el valor es menor a 0.05. Entonces aquí tenemos 0.04, es decir, un 4% en este caso de significancia de los datos. Algo muy importante de tomar en cuenta es que cuando yo tengo, aquí yo puedo ver que tengo en este caso más de 5 datos. Chi cuadrado me dice que hay 0 casillas que han esperado un recuento menor que 5. Es decir, cuando yo encuentro un dato que sea menor de 5, en este caso, yo ya no puedo creer en el dato de chi cuadrado, sino que debería de retomar en este caso otro tipo de prueba porque los casos son muy pocos. Para eso se utiliza, que aquí también me la pone, la prueba exacta de Fisher. Es decir, si yo encuentro un dato que tenga más del 5%, este PS acá me dice que no he encontrado un recuento menor de datos, yo puedo utilizar chi cuadrado. Pero cuando encuentra que hay en una de las 4 casillas, él me va a decir hay un 25%, es decir, una casilla, 50%, 2 casillas, que ha encontrado un recuento menor de 5. Entonces yo ya no puedo utilizar chi cuadrado y debería de utilizar la prueba exacta de Fisher. Es decir, tomaría en este caso el dato de la significancia de la prueba exacta de Fisher. Pero en este caso veo que no tengo ningún dato, pues con toda confianza y seguridad puedo utilizar chi cuadrado de Pearson. Entonces, al final, habiendo yo hecho mi prueba de hipótesis, en este caso puedo decir que la lactancia materna exclusiva está asociada a lo que es o hay diferencia significativa entre lo que es la zona urbana y rural. ¿Cómo lo compruebo? En este caso, pues puedo ir a ver que la zona rural, en este caso, tiene un 63% de lactancia materna exclusiva contra un 36.7% de la zona urbana.